Estamos iniciando una emisión más de Bitácora 32, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. Es para mí un placer que nos acompañen como cada semana a través de la señal del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Fati, feliz de saludarte y estar aquí en el Museo de San Pedro de Arte, ubicado en el Centro Histórico de La Quechula. Pero Fati, cuéntanos qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Diego, tendremos invitados de lujo ya que conoceremos el quehacer en cuanto a la difusión, promoción, investigación del acervo documental de la Secretaría de Cultura de Puebla. Pero ¿qué te parece si aquí lo dejamos y comenzamos? Adelante. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Oye, antes que nada, nos gustaría saber acerca de esta dirección de la Secretaría de Cultura. Mira, esta es una dirección nueva que crea la Secretaría de Cultura a partir del año 2020 y viene a cubrir una necesidad que es la protección de los acervos documentales y históricos del Estado de Puebla exclusivamente. Y no solamente es la protección, sino también la difusión de estos acervos que durante muchos años estuvieron olvidados y con las nuevas políticas del gobierno del Estado se tiene que dar protección a todo el patrimonio cultural. Ok. Oye, particularmente y dentro de todo lo que realizan, actualmente están trabajando en el proceso de digitalización de la Biblioteca Palafoxiana. Sí, estamos empezando a digitalizar en la primera etapa todos los libros que fueron impresos en Puebla y que tienen que ver con Puebla. Esto para que puedan estar accesibles próximamente a la población vía digital y también para evitar que los libros se maltraten. Y esto es dentro, ya que la Biblioteca Palafoxiana fue denominado por la UNESCO Memoria del Mundo, son de las actividades que se tienen que hacer para conservar esta declaratoria de Memoria del Mundo. Otro proyecto muy importante es la Hemeroteca del Estado, que está donde actualmente está el edificio de finanzas. Estamos digitalizando en este año y el año pasado en total casi 500,000 páginas de periódicos antiguos para que también las podamos tener ya en línea y también como un proceso de que en caso de que existiera un incendio, una inundación, este material tenga una copia digital y no exista una pérdida como ha pasado en muchísimos fondos monumentales y documentales alrededor del mundo. Ok. Oye, regresando un poco a la digitalización de la biblioteca, ¿aproximadamente cuántos libros son y de qué año? Mira, ahorita llevamos digitalizados aproximadamente 10 libros. El proceso es muy lento porque los libros se tienen que tratar con mucho cuidado. Son libros de 600, 800 páginas, no son libros como los de nosotros, son libros muy grandes. Y este año vamos a duplicar o a triplicar la cantidad. Se está tomando desde libros de 1600, 1700 y máximo 1800, pero estamos tomando esencialmente primero los libros de la época colonial, que por la antigüedad son los que corren más riesgo. Ok. Oye, y por último, ya para terminar, acaban de recibir la donación de un acervo fotográfico de 80,000 fotografías por parte de la hija de Arturo Fernández Aguirre. Sí, exactamente. Dentro de la labor de la Dirección de Acervo es incrementar el acervo documental del Estado para protegerlo. Y amablemente la hija de este gran fotógrafo poblano nos hizo la donación de todo este material que consiste en 40,000 fotografías y 40,000 negativos en perfecto estado de conservación y perfectamente clasificados. Actualmente ya iniciamos el proceso de digitalización tanto de negativos como de fotografías y estas próximamente estarán en línea para que la gente las pueda revisar y estarán también resguardadas en la bóveda fría de la Fototeca del Estado en La Constancia para su conservación y la preservación la mayor tiempo posible que se pueda de una fotografía. Sí, mira, dentro de los materiales que hemos estado haciendo últimamente, tenemos, por ejemplo, la película Epopeyas de la Revolución. Puebla participó en el comité de conmemoración del centenario luctuoso de Venustiano Carranza y adquirimos una película que es un documental que estaba perdido. Lo digitalizamos y
terminó pues en este material de DVD. Esta película es muy importante ya que fue filmada entre 1912 y 1918 por un soldado de Venustiano Carranza, y él hizo las tomas de las batallas, y en esta película él todavía, porque murió a los pocos meses de haber hecho el documental, y era un señor muy grande, nos narra cómo fue el proceso de la revolución. Esta película pues es de los materiales que están de manera gratuita accesibles para toda la población que nos los venga a pedir a la dirección. Les podemos obsequiar una copia de este material histórico. Les quiero enseñar un poquito aquí. Miren, este es uno de los rollos que nos entregaron, que adquirimos. Este rollo fue primero restaurado, posteriormente fue digitalizado en México, y ya después de esto pues ya hicimos la grabación de DVD. Con esto vamos a resguardar la película en la cámara fría de la Fototeca de la Constancia. Hicimos copias en DVD, y con esto estamos garantizando que se resguarda la memoria de Venustiano Carranza, en donde fue nombrado también Jicotepec pueblo heroico por lo que pasó del magnicidio hace 101 años, y nosotros recuperamos este material. Sí, les quería comentar también, dentro de lo que hace la Dirección de Acervo, tenemos que recuperar todo este patrimonio que está en riesgo. Para esto editamos 2 libros. Primero, Guía para detallistas del Centro Histórico. Este libro recoge todos los detalles arquitectónicos que están en el Centro Histórico de Puebla y que están en riesgo, porque en un terremoto se pueden caer, en una inundación se pueden perder, pueden ser vandalizados. Y como las declaratorias, para que sigan teniéndolas un país o una ciudad, tiene que haber acciones de conservación. Este libro está enfocado al Centro Histórico de Puebla. Otro proyecto muy importante que estamos realizando es el primer catálogo de todos los azulejos que decoran la ciudad de Puebla. Puebla es, quizás con Lisboa, las 2 ciudades con mayor cantidad de azulejos en el mundo. De ahí en fuera no era un elemento arquitectónico que se usaba mucho. Estamos haciendo este catálogo, que es un catálogo impreso, y próximamente estará el catálogo digital, que reúne miles de diseños de azulejos. Estamos ahorita, este primer volumen trae todos los azulejos que están en los museos de Puebla. Un segundo y tercer volumen traerá los azulejos religiosos, y un cuarto volumen todos los diseños que tienen los azulejos civiles. Está enfocado para la declaratoria que hace una preservación a los procesos de elaboración de la talavera, no a la talavera. Y lo que queremos es que los maestros artesanos copien estos modelos y los recuperen después de 450 años de diseño gráfico o diseño artístico en los azulejos de Puebla, y se puedan tener disponibles para todos los artesanos que recibieron esta declaratoria tan importante de la UNESCO, y preserven el diseño auténticamente poblano y sea un legado para sus hijos y también para la ciudadanía. Y ahora nos encontramos con Gerardo Bravo, jefe del Departamento de Fonoteca y Fototeca. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, y primero que nada queremos felicitarlos por el arduo trabajo que han hecho para la preservación de la talavera. ¿Podrías platicarnos acerca de este tema? Así es, en el marco de la primer conmemoración del primer aniversario de la declaratoria como patrimonio inmaterial, como patrimonio mundial de la humanidad, de los procesos artesanales de la talavera, se desarrolló este trabajo editorial, un estudio de investigación bastante intenso que requirió pues varios meses de trabajo en relación a los diseños individuales que existen de la talavera aquí en la capital poblana. Ok, tenemos una cápsula preparada sobre este tema. ¿Qué te parece si vamos a verla y regresamos para platicar de este tema? Muy bien. El 11 de diciembre de 2019, México y España lograron la inscripción de los procesos artesanales para la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala, así como la cerámica de Talavera de la Reina y el puente del Arzobispo en España, en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La talavera es la primera técnica artesanal incorporada de inscripción binacional de México y la primera manifestación cultural transcontinental de América Latina en dicha lista.
La técnica para la elaboración de la cerámica de Talavera se ha conservado a lo largo de más de 400 años, a pesar de la modernidad que estandariza gustos y diseños a nivel internacional y de la industrialización que acelera procesos de producción y abarata costos de manufactura. Fenómenos donde los métodos artesanales corren el riesgo de perderse. También se encuentran algunos libros y catálogos. ¿Cuáles son? Así es, pues, como lo había comentado hace un momento, esta obra llamada Azulejos de Puebla, en este primer volumen, que es este que tenemos aquí, bueno, este primer volumen está hablando sobre estos diseños individuales y sobre los conjuntos que se lograron registrar a través de distintas fotografías en numerosos recintos de la ciudad de Puebla. Hay un hecho bastante interesante sobre esto. Incluye algunas imágenes como esta que vamos a ver, que son algunas placas que se consideran del siglo XVI, que son de gran valor cultural, de gran importancia, y bueno, vamos a estar viendo algunos diseños individuales con algunas figuras zoomorfas, figuras humanas, y distintos diseños que vamos a estar encontrando dentro de distintos recintos. Este catálogo es muy importante porque se convierte en un estudio técnico, además de una obra de difusión, es un estudio técnico que está pensado para que las personas, y no solamente las personas, sino investigadores y en general cualquier persona que esté pues inmersa en los estudios de la Talavera, y sobre todo también para que los artesanos puedan poder tener a la mano diversos diseños que han estado permanentes en la arquitectura poblana a lo largo de prácticamente 5 siglos y que puedan desarrollar diseños a partir de estos. Es una obra, creo, que se convertirá en una especie de libro de culto dentro de las próximas generaciones, y se están preparando otros libros sobre este mismo tema de Azulejos de Puebla. Otra cosa que me llama la atención es la película que recuperaron. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Así es, Otra cosa que me llama la atención es la película que recuperaron. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Así es, esta película llamada Alfareros de Puebla es una obra filmada por el International Film Bureau en el año de 1968, dirigido por Harry Babbitt y con la voz de Héctor Otero. Esta película del año 1968 se puso a la venta en el año de 1969 con apenas algunas copias a nivel mundial. En este caso, algunas instituciones norteamericanas resguardan este film, pero por primera vez en México se pone a disposición del público este extraordinario video documental que retrata en aquellos años una técnica artesanal que conserva todos estos procesos de producción que están aún vigentes. Y también relacionado con este video, se hizo un video con el artesano César Torres, de la Casa César Torres, que prácticamente documenta estos mismos procesos que logramos ver en el filme de 1968. Ok, y para toda la gente que esté interesada en ver esta película o leer el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Es abierto para todo el público? Sí, el video se encuentra disponible en redes sociales, en las redes sociales de la Secretaría, para que lo puedan consultar en estos medios. ¿Y el libro dónde lo podrían conseguir si es que están interesados? Todas las personas interesadas, el primer tiraje ya se encuentra prácticamente agotado, okay, al ser una obra evidentemente inédita, única, y pues que es la primera vez que se edite este tipo de materiales, pero una segunda edición ya se encontrará próximamente disponible aquí en la Dirección de Acervo. Ok, y para concluir me gustaría hablar sobre el Museo de la Talavera en el Patio de los Azulejos. ¿Nos podrías platicar más sobre esto? Claro, la Iglesia de la Concordia, que es una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, que bueno, fue edificada hacia el siglo XVII, sobre lo que fue la antigua iglesia de la Santa Veracruz, pues tuvo un patio con una casa de oración que fue seriamente dañada durante la Guerra de Reforma.
Extraordinariamente, este patio, a pesar del ataque impresionante que generan las fuerzas de la Reforma sobre las fuerzas conservadoras que utilizaron este espacio como cuartel, pues logró sobrevivir este espacio, esta Casa de los Azulejos. Posterior a la Guerra de la Reforma, pues bueno, con las leyes decretadas por Juárez de la enajenación de bienes eclesiásticos, pues pasa a manos del gobierno y a través de la gestión de un personaje de apellido Furlong, pasa nuevamente a la administración de la iglesia. Es algo súper interesante porque este patio conservó todos los detalles propios de finales del siglo XVIII y los azulejos que resguarda son de esta época. Y ahora en la recta final del programa nos acompaña Carlo Pizar, jefe del Departamento de Patrimonio Documental. Carlo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues platícanos un poquito más sobre esta importante donación. ¿Quién lo dona? ¿En qué consiste? Es una donación sensacional porque es una donación que consiste en 80,000 archivos entre negativos y fotografías. Y es una donación que viene partiendo desde los años 30 hasta los años 70. Nos las dona la nieta, la hija del señor Arturo Fernández. Él fue gobernador y fue magistrado, entonces trae un nivel de cultura, la misma fotografía en sí, sensacional. Y la otra cosa es que viene perfectamente catalogada como lugares, personas, fechas, hasta tipo de cámara o lentes que se venían utilizando. Entonces es una colección que nos aporta muchísimo a nivel histórico y a nivel población, como nos demuestra cómo era Puebla antes y después de esos años. ¿Y cómo fue el proceso para gestionar esto? La señora se nos acercó en algún momento, pero con el tema de la pandemia y luego vienen todas las cosas que nos empezaron a bloquear un poco, y al final a la señora la logramos convencer en donde nos trajera todas las fotografías y que nosotros nos comprometíamos a que se iba a difundir todo ese acervo documental hacia Puebla, hacia los poblanos. Entonces eso nos ayudó mucho a ayudarla a convencer de que ella nos pudiera entregar las fotografías para poder realizar los trabajos que tenemos que hacer con ese archivo. Veo que traes para mostrarnos. ¿No sí, mira, enseñar? Estas son fotografías del señor, y si se dan cuenta en estas mismas fotografías, traen fechas, traen número, traen personas. Entonces esto nos da un claro indicio de cómo era de ordenado este señor por nuestra colección y nos da pauta de cómo se estaban haciendo las cosas en esas épocas, ¿no? Y lógicamente de gobiernos anteriores pues sacaron este libro. Es un buen libro, pero nosotros lo que queremos es magnificar esta colección, que realmente enseñe lo que era Puebla en las épocas de los 30, su cambio a los 70, y no solo demostrar que aquí Puebla son iglesias, ¿no? Sino de que es más ciudad, de que es más civilización, de que nos puede enseñar más cosas de lo que simplemente nos pudo haber enseñado este libro. Para todas las personas que están viendo el programa, ¿cómo van a poder ver todas estas fotografías? Mira, te explico, es un proceso complicado porque hay fotografías que se tienen que trabajar. Es un proceso de estabilización y de limpieza. De ahí pasaremos a un proceso de digitalización. Y de la digitalización haremos fichas con datos. Entonces es un proceso y es un trabajo muy arduo. Pero próximamente yo espero que ya con un poco que haya bajado los temas de la pandemia y que haya un poco más de accesibilidad a ciertas cosas, podamos tener ese archivo ya subido en internet, porque lo que no queremos es que este archivo se vaya degradando, sino de que se resguarde. Entonces el tenerlo en línea posiblemente la gente ya lo va a tener más cerca. De cualquier manera, pues aquí en la dirección, como nos había comentado Javi, pues las puertas están abiertas para quien quiera venir a visitarnos y ver un poquito más de lo que hacemos, pues siempre estamos abiertos. Pues muchísimas gracias, Carlo, por platicarnos de este tema tan interesante. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues la verdad es que muy agradecido con el gobierno del Estado, muy agradecido con la donataria que nos hizo esta gran donación y que podamos seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahorita. Claro que sí. Muchísimas gracias. Continuamos con el programa. Soy María Luisa Fernández Obando y el licenciado Arturo Fernández Aguirre era mi padre.
nació en 1887, el 28 de noviembre. Mi papá se inició en la fotografía, me da ese dato la fecha de la primera foto del catálogo, en 1932. Mi papá estuvo casado en primeras nupcias con Dolores Herrera, mamá de mis hermanos Arturo Fernández Herrera y José Manuel Fernández Herrera, que desgraciadamente ya tampoco están con nosotros, murieron jóvenes. Y mi papá se casó con Asunción Obando Lea, mi mamá, y logramos formar ella, básicamente fue una labor de ella, formar una familia, vincularme. En mi casa lo primero era el amor a mis hermanos y el respeto a mis hermanos. Entonces participamos de esa manera todos de la fotografía con mi papá, de las excursiones, de los días de campo, de permitirle de aceptar esos espacios que él estaba en el cuarto oscuro. Y yo creo que mis hermanos, sobre todo uno de ellos, heredó también el amor a la fotografía, como lo han heredado varios de sus nietos. Yo creo que él quería dejar un testimonio de esa Puebla que estaba viendo, que captaba a través de la luz de su mirada realmente. Y hay más testimonio de eso porque al no tener coche, sábado y domingo él se cambiaba su traje negro, siempre estuvo de traje negro, corbatas de color, eran su lujo, era su gusto, y los fines de semana con su cámara Leica al hombro salía a tomar fotografía de lo que captara su primera impresión. Siempre hablaba de que cómo le estorbaban los ciclistas y los cables de los postes del uso de teléfono para sus fotografías. Y cuando tenía la oportunidad de ir primero con alguno de sus amigos que tenía coche, lo admiraba mucho y lo apoyaba, iba a otros sitios a tomar fotografías de todos lados. Y más tarde, cuando mis hermanos ya también tenían coche, íbamos de día de campo, íbamos de excursiones, salíamos de la ciudad, salíamos del país, y siempre lo primero para él era llevar la cámara para dejar testimonio de su mirada. Yo hace muchos años empecé con la inquietud de que le debía algo a esa calidad humana de mi padre. Pasaron varios años y ahora ya en este gobierno, al ver que la Secretaría de Cultura trabaja perfectamente, transparentemente y abarca todas las pasiones de mi papá, como fueron música, lectura y fotografía, pues pensé en que el arquitecto Sergio Vergara sería un magnífico conducto para perpetuar esto. Me acerco a Sergio, tengo la oportunidad de platicar con Javier Gómez Marín, director de acervo, con Alex Andrade y mi primo, el ingeniero José Antonio Quintana Fernández. Tenía todo el material en su casa y en ese momento ya fuimos Javier y yo a que se hiciera la entrega eran muchas cajas, obviamente, 40,000 y pico de fotografías, con los catálogos, con tiras de prueba, no nada más en negativo, sino también impresas. Y en ese momento Javier, en nombre de la Secretaría, recogió todo el material. Ese complementa la maravilla del acervo fotográfico de más de 40,000 fotografías. Todas están numeradas. Hizo un catálogo por número y otro por tema. Y al anverso de la fotografía, con una máquina de letra y número muy pequeña, siempre escribía el lugar que era, el número de fotografía, y con lápiz anotaba la exposición o el tipo de ángulo, no sé qué dato tenga en lápiz en términos fotográficos. Todas están perfectamente catalogadas y señaladas a qué se refieren. Gracias por la oportunidad de recibir este acervo
tan importante, porque estoy segura del muy buen uso que le van a dar, y es una satisfacción muy grande para mí porque mi padre sigue trascendiendo en nosotros, en la familia, pero ustedes brindan la oportunidad de que su forma de ser, su transparencia, su ética, su amor a la vida, porque realmente tuvo un amor a la vida, trascienda en personas que no tuvieron el privilegio de estar cerca de él o de conocerlo. Y realmente es una persona que tuvo lo que pocas tienen, el privilegio de morir viviendo. Una parte muy importante de la donación de este acervo es la oportunidad que me brinda de tener un diálogo con mi padre que sigue trascendiendo, y ese diálogo es entre su mirada y mi voz. Diego, llegamos al final de nuestro programa. Estuvo muy interesante todo lo que nos comentaron nuestros invitados. Esperamos verlos muy pronto. Muchísimas historias muy interesantes, Fati, pero recuerden que nos pueden ver todos los viernes en la repetición del programa a las 10:30 horas o en el YouTube del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Yo soy Fátima Rivera. Yo soy Diego Cruz. Hasta la próxima. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Tienes ganas de Puebla.